Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 29 de mayo de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Gaspar Barrón, es periodista del Grupo Intereconomía. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Pues buenas noches y un saludo muy especial a Presedo del Grupo Repsol, que saluda a todos los contertulios cada vez que pasamos a echar gasolina en Repsol, en Oleiros. Así que un saludo para él y que siga creando familia bitacorera, que es lo importante. Bueno, pues desde aquí también un saludo enviamos a Presedo. Francisco Novoa es director del Grupo Academia Postal. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, buenas noches y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Bienvenido. Alfonso de la Vega, ingeniero agrónomo y escritor. ¿Qué tal, don Alfonso? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, bien hallados. ¿Algún nuevo libro en este tiempo? No, ahora estoy dedicándome a repasar un poco de Wagner y demás, que es el Bicentenario, y Wagner siempre es muy interesante desde el punto de vista estético y es muy interesante. Antonio Platas Tasende es decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación también. Tomás Fernández Martín, periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, de nuevo por aquí, muchas gracias. Bien, pues bienvenidos nuevamente a los cinco y empezamos con el primero de los temas. El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición de ley del Bloque Nacionalista Galego para que se devuelva a los preferentistas y a los inversores en deuda subordinada la totalidad de sus ahorros. Curiosamente, se aprobó en el Parlamento de Galicia por unanimidad, pero se votó en Madrid todo lo contrario. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estas cosas? Don Gaspar. Pues porque hay una sumisión al voto absoluta y yo con esto me hago la siguiente pregunta: ¿para qué 350? Si con hacer una escaleta un poquito más reducida nos ahorramos mucho dinero y se acabó la historia. Esto es lo que ocurre cuando incluso recordemos aquellos diputados que votaban con el pie, votaban 2, votaban a 3, etc. Hay que diferenciar, por una parte, entre ahorradores e inversores, pero ya, ¿por qué 15 diputados del Congreso votaron que no? Dicen, además yo estuve ayer allí, dicen que es que, bueno... En Madrid. En Madrid. Hubo muchas diferencias, o sea, que unos decían que sí, otros decían que no, pero después, claro, el grupo llega a la conclusión de que hay que votar que no y se vota que no. ¿Qué ocurre? A mí me encanta que por lo menos en el Parlamento de Galicia se haya tomado cada vez más en serio. Ojo que Feijóo cuando dijo, se han analizado mucho las palabras de Feijóo, si hablaba de ahorradores o de inversores. Se analizaron mucho, dijo en definitiva ahorradores, y eso, bueno, pues quiere decir que se va a mirar con lupa realmente quiénes fueron conocedores de que aquello pues tenía su riesgo y quiénes no. Por lo tanto, el compromiso de Feijóo de que los ahorradores cobrarán lo suyo, yo estoy convencido de que se cumplirá. Otra cosa es el tiempo que pase. Y otra cosa es los problemas que pueda tener el propio Feijóo con su equipo, digamos, de gobierno en Madrid, que le dice no aprietes tanto porque es que las cosas tienen que ir por otro camino. Sí, oíamos al señor Puy, además, que me llamó la atención. Ya no decía los ahorradores, decían los estafados. Los estafados, claro. Sí, los estafados. Es que, eso me llamó mucho la atención, decir eso, efectivamente. Pero él decía en concreto los El problema estafados. Es cuando la ciudadanía, cuando el ciudadano dice, bueno, pero es que entonces España, que es un país en donde ahorrar te lleva a la ruina. Es el problema, es que hay casos sangrantes. Sí. O sea, hay situaciones que, bueno, dice uno, ¿y cómo es posible? Pero lo decimos aquí una y otra vez, y aquí contó don José Ángel Feijóo Mirón, de Cáritas de Orense, director de Cáritas de Orense, que él conocía a inversores, a ahorradores, pero que habían metido ahí en preferentes de la Risga. Sí, de la Risga. O sea, que ha habido poquitos casos, euros, ¿no? Ha habido casos verdaderamente alarmantes. Don Tomás. Pues es ciertamente una contradicción, ¿no? El que el mismo partido apruebe aquí una cosa y la rechace en Madrid, en el Parlamento Nacional. Ahí estuvo ágil el bloque al presentar el mismo tema a debate, tanto en un foro como en otro. Y no es que las cosas se vean de diferente manera, a mi juicio, aquí y allá, porque el tema es el que es, y puedes aplicar un adjetivo más fuerte, menos fuerte a la situación, vale. Lo que sucede para mí es que las responsabilidades en uno y otro sitio no son las mismas, es decir, torear desde el burladero a distancia, pues es más fácil,
y menos comprometido que hacerlo desde el centro de la pista. Pero, desde el centro de la lo plaza. justo es igual aquí que allí, ¿eh? Pero entonces lo que no Y cabe el derecho es- de los ahorradores que han sido estafados No, no, es sí. también el mismo, Sí, y yo- eso sí que no tiene ni fronteras ni lugares. Por O eso sea, ahí está la contradicción, que siendo el mismo tema, la misma defraudación o el mismo robo, lo La que se quiera... contradicción se llama sumisión. La contradicción se llama no poderte salir del guión, y si hay 15 diputados gallegos en el Congreso, no les queda más remedio, aunque nos vengan vendiendo que hubo esa reunión. Esa reunión la hubo, pero entran y saben que si les dicen tenéis que votar no, se vota no. Ese es el problema. Bueno, pero o sea, eso que está- seguimos manteniendo 350 diputados cuando con menos de la mitad nos llegaba, porque para esto no hace falta que se reúnan. Me gusta lo que ha pasado en el Parlamento de Galicia, independientemente de que a mí, podemos entrar... a mí me gusta desde luego muchísimo, y sobre todo la seguridad que ahora nos da usted, que está seguro de que desde luego, aunque no sabe bien el tiempo, que sí se va a llevar a Es que término. tiene que cumplirlo. Sí, y curiosamente el señor Jorquera pues acertó en sus predicciones, decía, ya veréis cómo por la tarde seguramente Claro, van a porque, votar. bueno, sabe Vamos a de oír al sobra señor, Jorquera. vamos a oír al señor Jorquera. En vez de protexer os dereitos das vítimas desta estafa, legalízase o seu espolio. Roubar o pobo para salvar a banca. Hoxe, por tanto, teñen a oportunidade realmente de demostrar a carón de quen están, si dos estafados ou dos estafadores. Bueno, pues aquí en Galicia, del lado de los estafados. Permíteme una cosa, Don Tomás, Yo creo que una cierta coherencia a los partidos sí que hay que pedir. efectivamente. Bueno, Don un titular. Alfonso, que estaba... Sobran 15 diputados. Sobran 15. Para ¿De empezar, dónde? los 15 diputados gallegos Sí. que pagamos en Madrid sobran. No son sensibles con su autonomía. Para mí es el titular. Para empezar, sobran 15 diputados en Madrid. Bueno. O sea que cogemos la lista y... Bueno, pues a ver qué hacemos con ellos. bueno, pues a trabajar. A ver qué A hacemos. trabajar. Don Alfonso. En una de las muchas pancartas de las manifestaciones que ha habido en La Coruña sobre este tema, ponía o solución o revolución, ¿no? Entonces yo creo que este es un asunto que preocupa mucho, no solamente a los afectados, sean víctimas, sean estafados, o sea, la palabra que queramos emplear, sino preocupa mucho al sistema, al establishment, al régimen. Y le preocupa, y entonces yo creo que, a mi juicio, y yo en eso disiento de querido amigo Gaspar, le preocupa e intenta establecer señuelos o torear un poco de salón. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que hay un brindis al sol, o no tanto al sol porque llueve mucho, un brindis a la lluvia por parte del Parlamento de aquí, cuando yo creo que no hay soberanía real para hacer eso. O sea, a mí, no sé si hay soberanía tampoco en las Cortes, en la carrera de San Jerónimo, creo que tampoco, por desgracia, pero tampoco. Entonces, pues me parece que es un brindis al sol y es un queda bien, porque realmente gran parte del establishment, insisto, está muy preocupado Perdona, es un por la queda bien, rebelión que pero se tuvo pueda que apoyar producir. una propuesta del BNG, ¿eh? Quiero decirte, es un queda bien que tiene también su tal, porque ahora Sí, podemos sí. empezar a pensar si le metieron un gol o no. Me ha Sí. gustado, quiero Sí, decirte. sí. He leído que le habían colado un gol. Bueno, yo eso no lo he leído. Yo he leído que le habían, Pero he leído otras que le habían cosas. metido un gol. Lo sí. que pasa es que quizás aquí haya también otras batallas, ¿no? Las batallas con la cuestión de Mariano y sus varones, en fin, ahí hay a lo mejor hay otras batallas, Pero y forman estarás parte- conmigo, son escaramuzas Alfonso, dentro estarás de conmigo, una guerra estarás general. conmigo que lo que no puede Alberto Núñez Feijóo es pasar por alto el problema. Tendrá que No, afrontarlo, no, tendrá que no, buscar, claro, y más cuando buscar vamos a ver, soluciones. este problema no me refiero solo el de aquí en Galicia, sino en general en cada una de las comunidades españolas se ha producido por esa colusión de intereses indebida entre políticos, sindicatos, Bueno. sindicalistas y demás. Y ese problema, el patriotismo bancario gallego, que en algún momento se promovió por parte de la Junta y por parte del Por sindicato ejemplo, en ahí concreto, equivocado. tiene estas consecuencias. Correcto. Vale, Y entonces, yo- ese patriotismo él está se claro. equivocó. En ese Evidentemente, patriotismo. y no pero solamente ahora- en Galicia, Pero bueno, en de todas momento partes. celebramos esto, Sí, ¿no? yo creo que sí. Don Francisco. Bueno, yo en primer lugar lo que creo es que no se puede jugar, no se puede ni siquiera dar la sensación de que estamos haciendo las cosas de broma, teniendo en cuenta el grave problema que muchos ciudadanos están padeciendo con el tema de sus preferentes. El problema tiene un dilema, y es preguntarse quién tiene el dinero, a dónde fue a parar el dinero. En los del BNG dice que los del PP no tienen corazón.
y los del Partido Popular dicen que la culpa de todo esto la tiene Zapatero. Es como, hablando de fútbol, hay una opción en la defensa al jugar al fútbol, que es coger el balón y guiarlo, o bien dar un patadón adelante, y que sea lo que Dios quiera. Y en este caso los políticos están jugando a esta segunda opción. Dan el patadón y que salga lo que salga. Porque lo de ayer, lo del Parlamento, a mí me parece que es un juego que quisieron seguir para no tener bronca, porque ya de antemano todo lo que se estaba aprobando se sabía que no iba a ser aprobado finalmente. Es decir, aquí. Claro, y eso creo que es una tomadura de pelo. Hay que jugar más limpio y con más seriedad con la gente que está sufriendo. Don Francisco, ¿no lo celebramos entonces? ¿No celebramos que se haya aprobado? Pues bueno, bien, vale, pero no me vale si es que así, sé que eso no tiene continuidad. Si es como estrategia nada más, pues a mí me parece que es como estrategia, ¿vale? Yo digo, celebramos que se apruebe, pero yo celebraría de verdad si esto fuera apoyado en Madrid. En política, las estrategias... Pues vaya lo que les va a caer, si es como estrategia... Claro, bueno, pues entonces yo es mi opinión. Volvemos a poner de moda a Pachi Vázquez. Porque conocen las reglas de juego del Parlamento gallego y del Congreso de los Diputados, y sabemos dónde está la competencia. Es una competencia estatal del Parlamento de España, y por lo tanto todo lo que aprobarán aquí es una solidaridad, es una manera de quedar bien, pero no resuelve. Y obligada por la troika. Y lo del Parlamento es una cosa de la troika, de la troika, un momentito, muy bien dicho. Yo aún quería decir, depende del Parlamento, pero un Parlamento del PP con mayoría absoluta. O sea que dos. Claro. Por lo tanto, si anda jugando Alberto Núñez Feijóo, pues será Alberto Núñez Feijóo el breve, porque esto no es ninguna... Si se me permite, yo aún diría algo más, porque aquí se habló de varios nombres que se le dieron a la operación esta de fraude, ¿no? Pero hay quien le llama que era un expolio, que ha sido expoliado el capital de los ahorradores. Unos llaman ahorradores y otros le llaman inversores. Pero lo que es verdad es que lo que propone un partido político aquí en Galicia es que se modifique una norma, que es la norma 9/2012, para que se supriman las quitas y de esa manera que se devuelva a los inversores la totalidad. Pero hablan de los inversores, y cuidado a lo que voy a decir, que es muy importante, hablan de pequeños inversores, pequeños ahorradores, que han sido informados inadecuadamente o no han sido informados. Sí. Pero eso nos lleva a que cuando vemos los que hay en este momento afectados, son 85.000 pequeños ahorradores, y eso supone 1.819 millones de euros. Es decir, que de alguna manera quisieron meter en ese paquete a todos como si todos tuvieran la misma circunstancia de pequeños ahorradores. Y fueran todos del perfil Habría ese de más ahorradores que no eran tan pequeños, y algunos que fueron mal informados, y otros que a lo mejor jugaban a la bolsa. Don Antonio Platas. Y ya vamos con otro tema. Sí, este tema tiene perfiles todavía por observar. Yo no creo que Núñez Feijóo, que me parece un hombre lleno de bonomía, de deseo de acertar, y al que conocemos todos, yo no creo que esté jugando con una estrategia equivocada para jugar electoralmente. No lo quiero creer. Yo estoy convencido por la trayectoria que lleva desde hace unos meses, hablando siempre, hay que pagarle todo a esta gente. Yo estoy convencido que hay una grave distinción, una gran distinción entre el Parlamento de la Nación en Madrid y el Parlamento de Galicia. La mayoría que tenemos en Galicia, podré equivocarme, va a llevar a que Núñez Feijóo tome decisiones contra su presupuesto, lo meterán en lo social, en obra social, por la alarma social, por 85.000, no inversores, sino pequeños ahorradores. Y estoy convencido que buscará una solución, y por eso la divergencia con Madrid me parece también lógica. Madrid tiene una mayor dependencia de Bruselas, tiene las manos atadas, Galicia no. Galicia tiene una dependencia también legal, pero Galicia puede hacer con su presupuesto lo que desee. A mí me parece que incluso desde el punto de vista de las cajas de ahorro, y no soy quien para decirlo de una forma genérica, no debiera aceptarse tener demandas sin evitarlas en el momento de plantearlas. Cabe allanarse. ¿Por qué si es un pequeño ahorrador, 6.000 euros, 8.000 euros, el perfil de la persona que invirtió el dinero nos dice inmediatamente si es una persona
que tuvo una inversión de 100.000 euros, volvió dentro de 6 meses otros 100.000, disculpen, volvió tal, este empresario que quita 300.000 de una cuenta porque los gana por la vivienda o por herencia y los mete, ese señor es un inversor. Claro. A mí me parece que la actitud del Parlamento de Galicia tiene coherencia con su presidente. Creo que hay unanimidad en este acto y no creo que sea una estrategia como un brindis al sol, pensando en cómo es Núñez Feijóo. Bien, pues, Sí, coincidimos, pues pero perdón, solo una cosa. vamos con el tema de Beiras, que lo tratábamos el otro día, pero no nos dio tiempo. Que referente a su comportamiento, lo sabíamos al principio de la legislatura, después de las elecciones, y bueno, pues lo venimos corroborando, que parece que se ha vuelto incontrolable. El Partido Popular se queja de que parece que tiene bula con los medios de comunicación y que tienen dispuestos siempre los flashes y los micrófonos cada vez que dice pues una butade. Llama chula de barra a Feijóo y no pasa nada, se levanta y da puñetazo en la mesa de Feijóo y tampoco pasa nada. Y bueno, esta mañana también hubo alguna que otra bronca. Vamos a ver algunas de estas actuaciones y cuándo le llaman la atención en el Parlamento. Señoría... Perdón un momento, señor Beiras, faga o favor. Aquí ocurriu algo inédito nesta Cámara, que foi un acercamento ao presidente da Xunta con interrupción no momento da súa intervención sin chamada a orde. Eu non sei se é porque se modificou o artigo ou é porque algúns deputados nesta Cámara teñen bula, pero gustaríanos que nos informara a Cámara disto. Se usted chamou a orde simplemente a unha compañera aquí agora e di que se marche do pleno, ese individuo acaba de afirmar que nós podíamos ir con Marcial Dorado. Isto é un aldraxe a cousa máis elemental da nosa ética. Señor Beiras. En que quedamos? Aquí hai 2, 4, 5 ou 6 varas de medir. E non me diga que quero protagonismo. Simplemente son un diputado digno. E esta Cámara merece que seamos diputados dignos como esta parte e non o que hai por aí. Señor Beiras, xa lle di a palabra para unha cuestión de orden e Bueno, esto era de esta misma mañana. ¿Beiras es sincero o Beiras esto ha hecho un programa, es como era antes, sabe que de esta manera enseguida pues eso, que los flashes están ahí y estamos ahora hablando precisamente de las cosas de Beiras, no estamos hablando de las mociones y de lo que se trae al Parlamento, sino del comportamiento de un diputado? Yo, como no soy psiquiatra, no sabría decir, ¿no? Yo creo que, en fin, de esta conducta se deduce que hay problemas psicológicos al menos, ¿no? No es una conducta normal, desde luego no es educada, no respeta al resto de los parlamentos y me parece que en fin, que de algún modo pues también es un insulto a la población gallega que está representada allí, ¿no? Porque este número, en cuanto a que sea sincero, no, pero la verdad, insisto, no lo sé. También es evidente que cuando no hay discurso real, pues el medio es el mensaje, hay que montar follones y tal, y entonces, pues claro, ya esto lo decía McLuhan hace muchos años, ¿no? O sea que sí. Pues mira. ¿Y por qué Feijóo le entra el trapo? ¿Por qué Feijóo le dice que forme una coalición con Marcial Dorado y claro, entonces él ya aprovecha? Hay días malos. Hay días malos, sí, ¿no? Yo creo que eso ha sido un error, ¿no? Pero volviendo a Beiras, las intervenciones de Beiras corresponden exactamente al perfil de su electorado. Entonces... Al perfil de su electorado. Claro. Es lo que se espera de él, ¿no? Es lo que esperan. Es que es lo que esperan de él, es que no hay otra opción. ¿Qué ocurre? ¿Hace teatro o no hace teatro? Nosotros en radio, si tuviéramos que estar hablando de este tema con un editorial, pondríamos a La Lupe cantando teatro, la vida es un puro teatro, porque esto es lo que hace. Yo estoy convencido que él lo tiene todo medido. No comparto que sea un problema. No, es que Beiras es así. Es más, como periodista, sí, pero no tiene nada que ver. Eso no. Pero en este caso precisamente no lo veo yo en ese punto. Pero bueno, también se dice, también existe la opinión de que es precisamente fue el Partido Popular quien creó a Beiras, quien está creando este monstruo para hacer ver que la alternativa pues es esto, la alternativa al PP. La estrategia del bufón, sí. La estrategia del bufón. Perdón, el Partido Popular
no tiene ni estrategas, ni estrategias, ni cabezas pensantes... O sea, que no se lo podía haber ocurrido. Vamos, eso que lo descarten. El Partido Popular tiene un gran problema, que es una cantidad de palmeros seguidores dentro de sus filas, y punto. Este tema yo ya lo he mencionado aquí públicamente. Conozco a Beiras desde mis tiempos de estudiante, tiene un par de años más que yo. Hombre, es un hombre intelectualmente importante. Quiero decirlo porque si no, no digo lo que pienso. Beiras es Beiras, como fútbol es fútbol. Vale. Y Beiras ha nacido así y morirá así. ¿En qué medida cuando uno se pronuncia y cree que defiende, piensa en Galicia, que no tengo la mínima duda, que le duele, y cuando pierde los estribos y entra en una ebullición de vehemencia... Y cuando llora, llora de verdad, ¿no? Claro, yo pienso que Beiras ha nacido así, no es el Beiras distinto a hace 10 años, ni 20, ni 30, y en esta coyuntura ha sido elegido con plena consciencia por quien lo situó ahí en un grupo de 9 parlamentarios. Probablemente estuviera mejor unido al bloque y tuvieran un grupo más fuerte, y yo no sé si la estrategia del PP será divide y vencerás porque tienen menos fuerza, pero a mí, yo pienso que Beiras es un valor importante en Galicia, que le aprecia mucha gente, y que estas actitudes que tiene forman parte de su ADN, que es incapaz, que morirá con él. De su Beiras, ¿no? Sí, don Francisco. Bueno, yo personalmente no comparto ciertas actitudes del diputado parlamentario señor Beiras, pero la solución es muy sencilla. Si el señor Beiras cumple con las normas del Parlamento, no ocurre nada y seguimos adelante. Si no cumple, sanción y punto. Porque ¿acaso esperábamos que la gente del partido y la gente que votó al señor Beiras esperaban de él un comportamiento diferente al que tiene, sabiendo ya de antemano lo que viene ocurriendo de tiempos atrás? Y si alguien quiere que cambie el señor Beiras, que se porte con el debido respeto, sabiendo que es un hombre culto, que es un hombre de conocimientos y que tiene muchas posibilidades de ayudar a esta comunidad, a este país, pues tienen que hacer algo. Es decir, si lo han puesto, que lo quiten. Y los que le han votado, si ven que es lo que procede y lo que interesa a Galicia, pues adelante, y si no, que no lo vuelvan a votar. ¿Don Tomás? Pues como era previsible esta legislatura, siempre se dijo casi desde el comienzo que iba a ser muy especialmente crispada, y lo cierto es que los hechos van dando la razón a ese pronóstico, y muy especialmente, por supuesto, por el protagonismo del señor Beiras. ¿Que Beiras fue siempre así? Pues sí, siempre fue un poco a su manera, pero yo le veo ahora un poco más acelerado, bastante más acelerado y pasado de rosca. De todas formas, lo que no se puede es estar no solo insultando permanentemente, sino incluso acusando de delitos graves. Bueno, es decir, casi lo de menos... Pero esa práctica la utilizan todos los parlamentarios en el Congreso, se utiliza igual. O sea, ahí hay un foro especial. Hay, como se dice, clases y clases. Es decir, lo que no se puede es estar llamándole chulo de barra americana, y no solo eso, sino incluso acusándole de narcotraficante, narcopresidente, de haber causado, y es la segunda o tercera vez que lo dice, o sea que tampoco es un exceso verbal, de haber causado con los recortes más muertes que el terrorismo. No se puede estar así siempre, y permanentemente. Bueno, y entonces, si es así de acelerado, pues que se desacelere. Dice el presidente Feijóo de acudir a los tribunales. Eso me parece una floja salida, porque siempre habrá un juez que alegue la libertad de expresión y la inmunidad parlamentaria. Siempre habrá un buen con lo cual habrá que pararle los como pies. Como Antonio Platas, que lo saca del problema en 10 minutos. Habrá que pararle los pies aplicando el reglamento, como el señor Puy le exige un poco a la presidenta, que estuvo al menos ineficaz. ¿Qué les parece lo que dijo Beiras el otro día en una entrevista que le hicieron de que le querían meter cocaína en el coche? ¿Lo han oído? No. Sí. No lo han oído. Sí, ¿qué le parece? No sé si lo dice él, pruebas tendrá. Lo dijo en una emisora de radio, ¿eh? Sí, yo lo leí en algún periódico que reproducía eso. Sí. Bueno, si lo dice, pues así es. Pero bueno. Si lo dice, pruebas tendrá, y yo me lo creo. Y lo dice que le querían, pero lo dijo muy en serio, nada de que era una bromita, lo dijo muy en serio. No daría nombre. Bien, pues otro día entonces, no.
no daría nombre, porque si no es para llevar el tema. Bueno, pues a los otros días eso lo tribunales, ¿no? comentamos. Hoy en el Parlamento, como periodistas que sigan hoy en el existiendo Parlamento vegas de en los parlamentos que hacen sí, falta. hoy sí queda mucho juego, Si ¿no? no, no tenemos, Hoy en el Parlamento, ¿verdad? bueno, pues volvieron a hablar de la documentación, ¿no? Que pedían, que en un principio acusaban a Feijóo de haber mentido porque decía que se había destruido toda esa información de atrás, ¿no? Y bueno, parece que de Sanidad le contestaron que a la oposición que bueno, que era inviable llevar toda esa información, ¿no? Y bueno, pues era un poco este rifirrafe. Vamos con otro tema. Nuestras líneas ferroviarias, que bueno, a partir del domingo vamos a tener menos trenes en Galicia. Parece que bueno, pues nos tenemos que afrontar cada año Galicia unas pérdidas de 22 millones de euros y por supuesto esto en tiempo de crisis es insostenible. Vamos a ver esta pieza que nos da unos cuantos datos. El recorte de las subvenciones a Renfe como consecuencia de la crisis económica es una de las razones por las que Galicia sufrirá la supresión de varios servicios ferroviarios a partir del 2 de junio. La comunidad autónoma gallega debe afrontar cada año más de 20 millones de euros de pérdidas y esto es inasumible en tiempo de crisis, aparte de otras causas subyacentes relacionadas con una liberalización del sector en un futuro próximo. Pero hay más. El Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor se ampara en un reglamento europeo de octubre de 2007 que prohíbe subvencionar líneas de media distancia. En Galicia todas las líneas son de esta categoría, aunque, según los sindicatos, en contra de la supresión de frecuencias, algunas líneas como Ferrol a Coruña o Pontevedra a Vigo podrían enmarcarse en esta categoría si se hubiesen desarrollado otro tipo de políticas comerciales en Galicia. Desde 1995, la comunidad autónoma gallega ha experimentado un crecimiento moderado de servicios y Renfe mantuvo, con la inyección económica de la Xunta, la estructura medular de su oferta. A día de hoy se pasó de 54 servicios diarios a los 80 actuales. Los 560 servicios semanales se quedarán en 480. Una de las líneas afectadas es Ferrol-Coruña, que de los 66 servicios actuales se quedará en 42. Aunque puede tener una compensación con la segunda frecuencia matinada a Madrid que partirá desde Ferrol a Coruña. Esta ciudad también se verá beneficiada en junio por el híbrido que circula hacia Madrid vía Lugo, con el que podrán hacer conexión en Ourense los viajeros de A Coruña y Vigo. Fomento prevé compensar la supresión de servicios con las conexiones de larga distancia y con líneas de autobús. Otra de las frecuencias que desaparece es Ourense-Puebla de Sanabria. Los sindicatos critican esta decisión sin dejar tiempo a los usuarios de estas líneas para que planifiquen sus itinerarios. Sí, yo quería decir, más que en la media distancia, solamente dentro del ámbito regional gallego, además por experiencia de hace unos días, lo que sí veo es que cada vez está más complicado la relación Galicia-el resto de España o meseta. Ahora ir a Madrid en avión es una aventura, es absolutamente casi imposible. Incluso las cosas que son más baratas es... ¿Pero por qué le parece que es una aventura? Sí, no, lo digo, económica. Vale, no, vale. Y económica y logística, porque lo más barato, en torno a 180 euros el trayecto, es haciendo escala en Barcelona. Es Madrid-Barcelona, Barcelona-La Coruña, por ejemplo, y sale unos 180 euros. Sales a las 7 de la mañana de Madrid y llegas hacia las 10 o las 11 de la noche, si no te han cerrado el aeropuerto, en La Coruña, ¿no? Es magnífico, vamos, estamos como en la Edad Media casi, ¿no? La época de las diligencias hasta Astorga, ¿no? O sea, hay una cosa, pero yo creo que es que hay un problema comercial también, de falta de visión comercial. Por ejemplo, de Coruña a Madrid, ahora se puede hacer en torno a las 6 horas, o Madrid-Coruña, evidentemente, en torno a las 6 horas, porque se utiliza parte de los tramos entre Coruña y Ourense y luego ya cerca ya de Madrid, en la zona de Segovia, se utilizan tramos de alta velocidad y el Albia puede llegar incluso en algunas zonas a los 260 km por hora, que ya estamos hablando de una velocidad notable. En otras se va a 80, 100, ¿no? Sí. En fin, o a paso de cabra. Pero bueno, podría explotarse comercialmente, pero resulta que solamente hay un tren desde Coruña a Madrid, salvo el sábado,
que es a las 3:30 de la tarde, o sea, o a las 3 de la tarde, o sea, solamente al mediodía. Si coges ese tren que tarda unas 6 horas, llegas sobre las 9 de la noche a Madrid y ese día ya no lo tienes. Entonces me parece que es una falta de visión comercial, porque si pusieras 2 trenes, o en un tren a las 8 de la mañana, o en torno, podrías llegar hacia el mediodía, y entonces entiendo que habría suficientes. Es que no, son deficitarias, y es que tampoco ofreces, bien, y el problema ofreces aquí, comercial, es un problema de crear demandas. Si tú no ofreces, no tienes oferta, no, pues no hay demanda. Pero las distancias medias aquí, sobre todo, que es lo que afecta, digamos, a más gente. Sí, pero aquí está pasando una cosa. Pontevedra. Pero está pasando una cosa. Don Francisco. Sí, ¿Me dejas acabar un momentito? Sí, lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo para... Es la contradicción nada más entre que cada vez nos estamos invirtiendo dinero en la obra, en el continente, y luego no hay contenido. O sea, resulta que hay vía, pero no hay trenes. O sea, no se preocupe, que el próximo día volvemos a tratar el tema de los trenes. Sí. Bueno, yo tengo mucho Nosotros nos quedamos con sin Orense por la de Sanabria. Porque yo profesionalmente he estado ligado durante mucho tiempo al ferrocarril. Durante mi primera etapa en Correos, el transporte de la correspondencia a nivel nacional e internacional se hacía a través de este medio. Por lo tanto, voy a intentar ser consecuente con la situación que tenemos, no con el cariño que yo le tengo al ferrocarril. Pero yo lo que creo que en este momento esta medida que se va a adoptar, que si es necesario hay que hacerlo y no más dudas, está muy verde, que no se ha estudiado suficientemente, que no hubo reuniones de todos los sectores que influyen en las comunicaciones por carretera y por ferrocarril para tomar una decisión 10 años después de haber hecho el mayor esfuerzo que se puede en la alta velocidad, en las estaciones de AVE, como nunca se ha visto en la vida. Y tenemos que recordar que hay una inversión importante en la A56 Orense-Lugo, que con la etapa del gobierno anterior ha sido abandonada con toda la inversión y con todo el dinero que allí se había colocado. Pienso que ahora mismo, si hay que hacer este recorte, si hay que hacer este ajuste del ferrocarril por la carretera, hágase. Pero si tenemos que hacer esto cada 10 años, no es coherente. Algo falla, algo tenemos que sentarnos, reunirnos y analizar consecuentemente los ventajas, los inconvenientes y cuál va a ser el futuro de las comunicaciones que queremos tener en España. Pues, eso tiene que ser así. Don Francisco, he leído que en Orense, Puebla de Sanabria, le cuesta al usuario, me parece, 6,50. Y a la Xunta, por cada billete, paga 54 euros. Yo digo, esto debe ser un error, pero no, luego constaté de que sí es así, claro. Ahora no hay dinero, no hay dinero y hace 10 años para subvencionar. También pasaba lo mismo. Claro, sí. Entonces, lo que falta es querer, tenemos que saber lo que pasa es que hasta ahora había mucho dinero. Bueno, para pero todos. Si no hay un plan director de lo que queremos en este país y cada 10 años tenemos que estar cambiando una estructura de transportes, porque pasó del ferrocarril a la carretera, porque pasó va a pasar del tren a la carretera de nuevo, y dentro de pocos años nos vamos a encontrar con unas fuertes inversiones en el ferrocarril y con muchas inversiones que se quieren empezar a licitar por la carretera, y no hay dinero para todo. Aquí sí que no hay dinero para todo. Quizá tengamos que reivindicar lo que reivindicaban otros hace tiempo, que el AVE era un despropósito, que había que potenciar los trenes de cercanías. Pues eso es lo que hay que hacer ahora, pensarlo bien y no volver otra vez. Pero después de toda la inversión que tenemos ahí, que además en el AVE no va nadie. Ya, pero luego no hay dinero, no hay dinero para hacerlo todo. No hay dinero para los trenes, hay para la vía, pero no para el tren. Dice muy ufana la ministra Pastor, que esto de los titulares de prensa le gusta mucho, que no se levantará ninguna vía. Pero claro, si se cierran estaciones y se suprimen nada menos que 84 circulaciones de trenes, 84 en Galicia, pues para el caso es lo mismo. La ministra ha echado la pelota en el tejado de la Xunta de la Comunidad Autónoma, diciendo que si quiere ella puede subvencionar esos 22 millones de pérdidas anuales que suponen los servicios, vamos a llamar regionales. Sí, va todo para la Xunta, esto, es que, las preferentes, o sea, todo. Pero es que de subvenciones no se puede vivir eternamente. De subvenciones, es decir, que un billete cueste al usuario 5 euros y que al contribuyente le cueste 50, pues la verdad es que es una situación que no se puede mantener. Entonces, yo soy de los que creo que el tren va a ser un poco el transporte del futuro, sobre todo para la corta y media distancia. Y que, como decía don Alfonso, si hay un buen servicio, hay demanda.
y la prueba es que los trayectos Coruña-Ourense, Ourense-Coruña, se han subido se han incrementado en un 40%. ¿Por qué? Porque hay frecuencias, hay horarios racionales, etcétera, etcétera. Y entonces el AVE, para las largas distancias, imprescindible. Los aeropuertos están llamados, en las ciudades con aeropuerto y AVE, están llamados el aeropuerto a declinar. Entonces lo que creo que a lo mejor no tiene tanto sentido las inversiones en aeropuertos como las inversiones en tren. Sí, bueno, yo, primero... Aquí estamos arreglando el mundo. Sí, y sí. Bueno, pues. Pero fíjate, me quedo con la frase de don Francisco Novoa, muy verde. Quizás ha sido una decisión muy verde. Igual después tocamos un tema de cómo se arreglan a veces y cómo se deciden las cosas. Pero bueno... No me diga que viene con soluciones. Bueno, claro, hay una, pero la vamos a dar al final. Vale, la daremos al final. Hay una solución, por lo menos se está... Vale, estamos ahí. La ministra Ana Pastor para mí tiene un especial cariño. Yo fui chofer de ella en una campaña electoral, entonces conozco a la ministra fuera de los mítines, Sí. ¿no? ¿Sabe lo que me maravilla de la ministra? Me maravilla que es capaz de estar en todas partes siempre. Sí, es que yo le tengo, claro, le tengo un especial cariño, porque es una mujer sensible. Pero está en todas partes, Está en todas partes, pero es que tiene un equipo muy bien organizado, o sea, muy bien organizado. Es de estas ministras que lo Vamos mismo... a decir que su marido rechazó el puesto que le daban y tal, que dijo no, que hay para nada, absoluta que eso desde luego es un pulcritud. ejemplo Entonces, a seguir. por una parte, que en Galicia se reduzcan, pues mira, si lo hace... Aunque estoy de acuerdo que a lo mejor se ha tomado una decisión muy verde, ¿no? Bien, pero si lo hace es que son 22 millones de euros y eso es mucho dinero. Hay que potenciar los autocares, es decir, el otro tipo de transporte. Entonces, bueno, y tampoco lo que no puede ser es que un tren lleve a 2 personas. Claro. Ese es el problema. Entonces, independientemente de que no puedo ser crítico con Ana Pastor, salvo que posiblemente, querido Francisco, lo han tomado muy a la ligera, muy rápido, han tratado de hacer un marketing ahí político, creo que la medida está bien tomada. Independientemente de que a lo mejor habrá que... Don Antonio. Yo tengo 2 visiones de este tema. La primera, que viaje poco en tren, es que estoy empezando a viajar bastante, porque es mucho más económico. Y he quedado impresionado de la calidad de servicios que se ofrecen Coruña-Santiago, Santiago-Vigo y Santiago-Orense. Tengo que tener reuniones en estos sitios por razones institucionales y es impresionante. Tengo horarios, unos trenes comodísimos. Tengo que decirles que nunca se han desviado un minuto del horario de salida o llegada. Es algo serio lo que digo. Si además digo que es baratísimo para un jubilado como yo, que tengo mi tarjeta dorada, les tengo que hablar maravillas de los trenes. Dicho esto, estamos en crisis y han llegado los trenes, los recortes. Nada más. Se acabó. ¿Y qué ocurre? Que un estudio, quizá verde, y una racionalización de los costos y de la utilización del servicio ha llevado, lo he leído, a que efectivamente hay trayectos con 2 o 3 personas. Claro, es que y termino diciendo, sacrificio de unos pocos y beneficio social. A ver, os voy a poner un ejemplo. Yo viajo en el tren hotel a Madrid siempre, el nocturno, y es un vagón, creo que son de 6 habitaciones, ¿no? De 6 habitáculos. Pues tengo ido, pero no una vez, muchas veces yo solo, ¿eh? Entonces, claro, es que, y es un restaurante que se abre... Y no es sostenible, efectivamente. No es sostenible. Bien, pues... Este tren lo quitan. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto a la Unión Europea crear un mecanismo temporal para que las bonificaciones en las cotizaciones sociales para la contratación de jóvenes que suponen una pérdida de ingresos del Estado no compute para el cumplimiento de déficit. Vamos a oír a don Mariano Rajoy. La primera medida, y sin duda la más relevante, es la creación de un mecanismo que permita excluir de forma temporal las bonificaciones a las cotizaciones sociales para la contratación de jóvenes del cómputo del déficit en el procedimiento de déficit excesivo. Con esta actuación, solo con esta, permitiríamos una acción contundente e inmediata con verdadera capacidad de incentivo a la contratación, porque bajaríamos las cuotas a la seguridad social y, lógicamente, pues eso
facilitaría y yo creo animaría a muchos a contratar. Y la segunda medida que propongo es la utilización acelerada de los recursos de que ya disponemos. En el marco financiero de la Unión Europea, que aprobamos el pasado mes de febrero para los próximos 7 años, hemos creado un fondo para impulsar el empleo juvenil dotado con 6.000 millones de euros. Oiga, yo no creo que eso haya que gastarlo en 7 años, porque 6.000 millones de euros en 7 años, bueno, está muy bien, pero nosotros, en España, que hemos sido uno de los impulsores de esta iniciativa, pues lo que queremos es que esto se ponga en marcha a la mayor celeridad posible y se pueda disponer de estos recursos también con la máxima rapidez. Don Francisco, este mecanismo temporal que propone Mariano Rajoy para las cotizaciones a la Seguridad Social... Me parece adecuado, pero yo le daría un consejo, si me lo permite el presidente de la Nación, de que lo que tienen es que favorecer la creación de empresas y que las empresas se puedan financiar para que luego puedan contratar a gente. Podrán bonificar mucho la contratación, pero como no tengan empresas que tengan actividad y puedan reclamar esas contrataciones, pues va a ser algo que no va a tener mucha aplicación. Claro, es un parche esto, ¿no? A mí esto me suena bastante a Zapatero. Es importante, pero yo creo que no es suficiente. Si la banca no favorece la inversión, si las empresas están cerrando todos los días a montones, si están despidiendo gente, ¿cómo será posible que tengan que contratar jóvenes, que sí que es el gran problema que tiene este país, como no exista demanda de empleo? Es decir, si no hay empleo, si no hay empresas y emprendedores que cuenten con apoyos económicos para poder iniciar su andadura y generar ese empleo que luego se lo ofrecerá a esos jóvenes, pues estamos haciendo camisas sin mangas. Porque además, bueno, que no, efectivamente, que no contabilice como déficit, déficit, pero la deuda ahí la tenemos, claro, es deuda del Estado. Ese punto, entonces pero, eso es... ¿Y qué? Yo no lo entiendo y desde luego es que me ha sonado a Zapatero puro. Es más, si lo hubiera propuesto Zapatero, estaríamos ahora... Parece cosa de trilero, ¿no? Claro. Te pongo el déficit, te lo quito, te pongo la bolita donde está, ¿no? Claro. O sea, aquí hay un problema claro y yo creo que es evidente, ¿no? O sea, hay que crear riqueza, crear empleo... No, que las empresas tienen un coste fijo impresionante. Cualquier pequeño empresario que quiera montar su pequeño negocio, su comercio, su tal, pues tiene unos costes fijos, independientemente del volumen de negocio, que son disuasorios en este momento, ¿no? Y no hay más que ver, por desgracia, pasear por las ciudades de Galicia, por La Coruña, que es donde yo vivo, pues es un desastre. Hay un local cerrado, otro cerrado, pero en las zonas clásicas de comercio de la ciudad, no ya en nuestra radio. Es un desastre. Entonces, gran parte de eso es porque los costes fijos son prohibitivos. Y entonces no hay empresario que aguante la situación. Solo abrir el negocio ya eso supone un eso. O sea, eso es un asunto. Ahora, el déficit que está disparado y que es un problema que nos ahoga a todos es otro, pero yo no creo que esto vaya a solucionar mucho. A mí me parece, coincido con don Francisco, que no termino de entender la cosa, ¿no? Si no hay actividad económica, si el empresario no piensa que puede ganar, le da igual tener empleados que no, porque no va a iniciar nuevas actividades. Estamos metidos en una trampa aquí. Don Gaspar, sí, es que coincido. ¿Cómo lo ven? Sí, coincido. Estamos metidos en una trampa. Y además es una cosa importante, perdón. Generar riqueza, generar inversión, que los bancos tengan que ayudar en los primeros pasos de alguien que quiera emprender, que alguien quiera generar empleo, y, muy importante, que es la generación de confianza. Falta confianza en nuestro pueblo, y eso también es necesario que se recupere lo antes posible. Es que poco puedo aportar a lo que se ha dicho, que decirte, aquí hay falta de confianza, los bancos se lo guardan, lo que les dan lo guardan. O sea, que el problema es otro, O sea, que no aplaude la medida. No, la medida no está mal, pero tiene que ir complementada con algo más. Si hay gente que se va a colocar gratis, pero no hay quien lo reclame, no hay generación de empleo, estamos en el mismo sitio que estamos ahora mismo. Sí, al decir que no la aprueba me refiero precisamente a eso, que si no va respaldado con lo otro no tiene su razón. Don Tomás, a ver, que pues usted siempre profundiza así mucho, a ver si nos el kit de la cosa. Soy, como digo, complementario. Sí. Es cierto lo que dice don Antonio, que como no haya demanda de empleo, pues todas estas cosas, estas medidas, pues son un poco inaplicables, porque no hay sobre qué. Ahora, también es cierto que si no existen este tipo de medidas, tampoco el empresario
tiene, o el emprendedor que dicen ahora, no tiene, diríamos, mucho ánimo, mucha confianza de meterse en un negocio porque sabe que va a tener muchas más dificultades. Si tiene facilidades de ajustar plantillas a través de la reforma laboral, si tiene deducciones de la seguridad social, etcétera, etcétera. Es decir, que también esta medida, que no es la única, sino que está complementada con otra serie de actuaciones, si no existen esta serie de medidas, pues un poco también es mucho más difícil iniciar las iniciativas de crecimiento y de emprendimiento. Pero es deuda que queda ahí, ¿no? Es deuda. Bueno, pero es que eso, yo pienso que el coste económico de eso es una cosa mínima. No obstante, que haya en este país un 57% de paro juvenil, es un tema que hay que abordar, y a Rajoy este tema y el de la unión bancaria son dos temas que le preocupan especialmente lo que son las relaciones con Europa. La reunión que tuve el otro día con Felipe González era un poco para coordinar en una reunión privada, vamos, en un acto del Instituto de Ciencias Políticas de París, que tenían pues un poco hablar los dos un mismo lenguaje. Hoy mismo en la sesión de control del gobierno pues hemos visto que le ha aceptado ese acercamiento con Rubalcaba, y la prueba es que Rubalcaba tampoco metió mucho el dedo en el ojo. Es decir, que el tema del paro juvenil preocupa, y todo lo que se haga en ese sentido... Pero piensen ustedes que no habrá empleo si no hay inversión. A mí me parece que se ha entrado en la segunda fase por el presidente después de los recortes. Lo dijo siempre: austeridad, no podemos, controlemos las cuentas, evitemos el déficit. Hoy, por primera vez, estos días, esta semana, en Francia, con el presidente empieza a hablar. Hay fondos, tenemos ahí unos fondos, están para 7 años, tómense, que hay que crear empleo. Estamos comenzando una segunda fase. Existen unas reflexiones que hacer, porque yo estoy de acuerdo que hay mucha juventud sin trabajo, pero esa también tiene más fuerza para buscar en el extranjero, emigrar, ir. En España, de 30 a 50 años, hay un 40% también de parados. Me estoy explicando, ¿no? Y es una edad que ya no está para aventuras, ya está consolidada, tienen hijos, están casados. Yo creo que si hay empleo, en principio que se consoliden los que tienen familias aquí. No voy a echar contra los jóvenes, pero pienso que tienen otra fortaleza. Y segundo, crear empresas las creamos, pero como no tengamos capacidad para comprar lo que hacemos, no hay IVAs, no hay consumismo. Por eso no puedo entender de dónde viene el optimismo más allá de las palabras y más allá de las propuestas, cuando yo conozco a gente que está hasta aquí, hasta el cuello, porque no quiere, que tiene 6 empleados y no quiere despedir a ninguno, y cuando veo a gente que está cerrando las empresas, sea en tiendas, sea lo que sea. Entonces, yo lo siento mucho, pero a mí este optimismo no me llega por, no sé, no lo puedo compartir, y de momento, bueno, pues sí, habrá que tener esperanza, siempre tenemos que tener esperanza, pero hablar de que no se compute el déficit, me suena a maquillaje contable. Porque la realidad es la otra. Es que hemos empezado precisamente por eso, que no me cuente, óigame, pero si es una deuda del Estado, bueno, pues ahí está. Bien, me lo dice ahora en la siguiente noticia, que bueno, ya sabíamos que ya viene de hace unos días, que el presidente del Gobierno no llegó a un acuerdo con los varones sobre el déficit, se dieron un mes de plazo hasta que se celebre el Consejo Fiscal y Financiero el próximo mes de junio. Y me lo dice ya ahora cuando enuncie la siguiente, es que le estoy viendo el dedo así de reojo. Bien, pues una semana después se continúa hablando de la entrevista de Aznar. Son muchos los exégetas y los que hacen múltiples interpretaciones, pero los motivos los sabe posiblemente él solo y su entorno. Pero ha venido ahora un nuevo libro, el de Alfonso Guerra, a pues tapar un poco la actualidad que todavía coleaba de la entrevista. Cogen ustedes el tema por donde quieran. Sobre Aznar. Sí, sobre Aznar, sobre Guerra, porque sabía que seguramente quería decir alguna cosita. Vamos a ver, yo estoy convencido, primero, que si viviera don Manuel Fraga, le hubiera dicho en privado lo que le dijo en público Aznar a Rajoy. Eso lo tengo claro. Lo que pasa que la diferencia es grande, porque don Manuel era un hombre muy de partido y Aznar
pues es de esos expresidentes que no se han ido, porque hay dos tipos de presidentes, el obligado y el que, bueno, pues pasaba por ahí y se fue temporalmente. Hay que pensar una cosa, yo estoy convencido que Aznar no va a volver, no es el interés de él volver, pero sin embargo sí que hay una corriente en el Partido Popular que hace una serie de tiempo, una serie de meses, meses, casi un año, hace un año que se está fraguando una corriente contra lo que dijo Aznar. Que le piden que haga algo. Que le piden que haga algo. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, esto creo que no se ha contemplado hasta ahora, por lo menos no se ha dado la importancia que lo tiene. Aznar es miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Aznar puede, no ha ido nunca, fue el primer día después de ganar las elecciones, fue el único día que fue, pero puede aparecer y exigir, pedir, mover pieza para que exista un congreso extraordinario. Y entonces ahí es donde se verán quién tiene cada uno, o sea, con quién cuenta. La izquierda le tiene un miedo, pero claro, atroz, claro, cosa que no le tiene a Rajoy. Claro. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está en que se está fraguando algo. Él ha sido el primero, porque no tiene nada que perder, él ha sido el primero en salir al paso, y lo que sí tengo muy claro es que lo que ocurrió con el Congreso búlgaro, a la búlgara en Valencia, no volvería a ocurrir. También hay que pensar una cosa, que esto, claro, lo hablamos, pero es que los estatutos de un partido delimitan una serie de opciones. Por eso digo que la posibilidad, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de José María Aznar, de pedir un congreso extraordinario, ya se ha hablado. O sea, eso ya se ha planteado en su momento, en su fecha, el coger y decir, vamos a ver si realmente tienes partidos. ¿Qué ocurre? En este momento todos los ministros están con Aznar, digo, con Rajoy. Hay mucha gente que está con Rajoy. Claro, ¿con quién va a estar? Pero de todas maneras, lo que dijo José María Aznar es lo que piensan la mayoría, por no decir la totalidad, de los votantes del PP. Claro, sí. Bueno, hay gente que opina que Aznar tiene derecho a expresarse, lo garantiza nuestra Constitución. Otros dicen que, bueno, que es una manera de hacerse presente porque se gusta a él mucho, pero lo que es verdad es que después de haber escuchado intervenciones en el Parlamento, he llegado a la conclusión de que tenemos un jefe de oposición por primera vez desde que gobierna Rajoy. Es precisamente el que lo nombró, el que lo propuso a Rajoy como presidente. Él ahora mismo le está dejando en un mal lugar. Tenemos, pues, por primera vez un jefe de oposición, que hasta ahora no lo había. Bueno. Vamos allá, yo me quería remitir un poquito antes a este asunto. No vaya demasiado atrás, que no tenemos tiempo, No, a mí me parece que hay una preocupación por parte del régimen enorme, porque esto se está desestabilizando. ¿De qué régimen? Del régimen en el que estamos. No, el régimen. Aclárate, porque antes hablaste de la obra y ahora hablas del régimen. Su majestad, en fin, las instituciones, etcétera. No, el régimen, no, el sistema, lo llamaba Mario Conde en su tiempo, en fin, o el establishment, lo que queramos, la palabra que queramos. El conjunto institucional. El régimen real, que no coincide con el legal institucional. El régimen real, que es una oligarquía. Entonces, hay una preocupación enorme porque esto se está desestabilizando y no sabemos qué pueda pasar de aquí a lo mejor incluso a unas semanas. Entonces, bueno, el tinglao se desmorona y entonces el jefe del Estado, es mi interpretación, habla con su amigo Felipe, el marqués de Filesa, y le dice, mira, Felipe, vete a ver a Mariano, a ver si la llevas al huerto, porque esto se está poniendo muy feo, y vamos a proteger a Mariano, y es el abrazo del oso. Entonces, parte de la izquierda de comunicación, se abraza a Mariano y vamos a defender. Y se abraza a Mariano contra el PP y contra lo que es el pensamiento clásico de lo que se entendía que era el PP, que yo tampoco sé muy bien ahora lo que es el PP, pero bueno, lo que se entendía que era el PP tradicional. Entonces dicen, bueno, pues resulta que Mariano está a partir un piñón aparentemente con Felipe y se ve de forma clandestina con él en la Moncloa y está a partir un piñón con Mas, el
golpista, entrecomillado, más, aquí se ve en la Moncloa, pero no está a partir un piñón con Aznar, ni está a partir un piñón con la sensibilidad clásica del Partido Popular, ni tampoco con muchos de sus varones territoriales, porque aquí entramos en otra dimensión. Entonces, aquí hay un proceso de ruptura en el que probablemente Aznar, si es que no hay otras cosas que se puedan escapar en este tipo de análisis, pues está diciendo, caramba, que esto se está viniendo abajo, pero es que resulta que quien tiene que actuar en una línea está actuando en la contraria porque se está dejando llevar al huerto. Y esa es mi interpretación de la intervención de Aznar. Don Antonio. Noto que hay debilidad en el gobierno en este momento, que está débil Rajoy. Sigo creyendo también que no comunica suficientemente. Don Antonio, usted nos da una de cal y otra de arena. No, en esto no. Soy muy permanente. Bueno. El señor Rajoy no comunica, a mí no me comunica como ciudadano. Lo quiero más fuerte, quiero que me explique. No me gusta esto de que se vea con el presidente catalán casi a espaldas de los demás. ¿No comunica o se equivoca? Yo creo que tenía que comunicar mejor. ¿No comunica o se equivoca? Las dos cosas. Si me habla usted de Ruiz Gallardón, se equivoca totalmente. Se lo digo de frente. Es decir, al señor Gallardón es el primero que tiene que catapultar. La justicia está deteriorada en grado sumo. Si me dice eso, le diré que se equivoca rotundamente. Bien, parto de que creo que es un hombre de buena voluntad. Pero se está quedando mucho detrás de las bambalinas. La imagen de él, ante aquella imagen que saben todos ustedes, que no permite a los periodistas, eso indica en qué situación estamos. Y creo que en estos momentos se le está revolviendo su propio gallinero, y que las personas que están con él, sus varones y los que le están diciendo que no están conforme. Y lo ha visto usted hace 2 días en Madrid. Sí. Por otro lado, el más tranquilo de España es el señor Mas, que no tiene un duro para pagar sanidad, ni para pagar educación, ni para pagar funcionarios, y si está en Barcelona, a mí me van a dar el dinero. Claro. Yo no soy capaz de entenderlo. Claro. Es decir, veo que la postura de Rajoy está condicionada a pagarle a Cataluña sin ningún tipo de exigencias. Claro. Y el otro señor es iba a decir el Chuli, quiero retirarlo. Porque Rajoy es débil con los fuertes. Estoy viendo que no están las cosas bien, pero ahora desde dentro también se le está revolviendo. Me pregunta, y como me toca un poco lo de la justicia, ve usted como yo también soy un poquito beiras. No, un poco. Oye, ¿qué dice usted? Me lo autocalifico yo. Usted es Antonio Platas total. Dígame algo, ¿qué se sabe de esto? Que en la nueva ley, me parece, de enjuiciamiento de Gallardón... Uy, ese es un tema que siempre lo saca usted una pincelada. Pero lo que tiene que ver con la censura, con coartar la libertad de expresión, que no vamos a poder decir tal cual, no sé muy bien cómo es, tengo que leerlo. Desde un plano mucho más alto y no hablando ya de la libertad de expresión, ese es un perfil más. Estoy en presencia de un ministro que para mí ha perdido el talante democrático. Estoy en presencia de un ministro que es un hombre, un buen orador, un buen político, por lo menos de mucha andadura, de mucho íter, de mucho camino, pero que desde hace un año pretende eliminar el Poder Judicial. Y vengo diciéndolo, y mientras no varían las cosas, seguiré diciéndolo. Los dos poderes, legislativo y ejecutivo, os lo he oído hace un momento en esta misma tertulia, esos poderes son inexistentes. Hay una partitocracia, se toca un botón, manda, y no hay legislativo, lo dice, una ley se aprueba. Y el poder ejecutivo es el señor Rajoy. El poder judicial quiero que se mantenga firme, que en Europa no se mantiene. Pero en lo tocante a nosotros, en lo tocante a la prensa, que parece que se va a coartar la libertad de expresión. Que es sencillamente un perfil más de amordazar la libertad de expresión, como se amordaza el nombramiento de jueces, el nombramiento del Tribunal Constitucional. Se quieren suprimir los colegios de abogados, que nadie discute que funcionan correctamente, instituciones históricas, con cohesión social, cerca del pueblo, la justicia emana del pueblo, dice, y todo esto lo elimina. Y esto que me habla de libertad de expresión, que usted como es periodista insiste, pues es una baraja más de una baraja de 40 medidas de eliminar el Poder Judicial y por lo tanto,
ir contra la división de poderes. Pero- Él es el dueño. Pero, don Antonio, no están demasiado activos. Me refiero a lo siguiente, efectivamente, pues han convocado huelgas, han ido a la huelga, han protestado, han hecho comunicados y demás, pero yo no los veo que sigan en la lucha en el día a día. No me diga a mí que no, ¿eh? A usted Porque sí. estoy todos los No, días. no. Que va a haber un congreso en Pero Vigo usted sí, dentro pero es de que poco. yo no veo que haya Hay demasiadas un poderío, manifestaciones. señores, es el efecto perverso de quien Sí. tiene la mayoría. Hay leyes Claro. injustas y estas son las que está programando el señor Gallardo. Don Con Antonio, el señor de Guindos. Don Antonio, pero usted debería formar pues alguna cosa, no sé si... Yo soy No sé, soy un ciudadano. plataforma o qué. Yo hago lo que puedo en el Consejo Sí, de la Abogacía sí, sí, Española, sí. que no soy yo solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta es una situación unánime para la abogacía en general. Claro. Pero si hasta ataca el concepto de abogacía. Pero hace falta mucha gente como usted y Pero que este es- desde luego pero con es- esta actividad y que No, realmente no. quiera decir las cosas. Pero es Don el Tomás. corolario de lo que estábamos hablando antes de la oligarquía y del proceso de Moatra en el que estamos. El final Ay, es la lo de censura. Moatra, Moatra. Es la censura. Nos ha, al final. nos ha recuperado la palabra Moatra, Es una moatrero. Moatra, es Sí. una Moatra. Varias cosas. Una, lo de Aznar... Varias, pero no muchísimas. No, Venga. breves. Lo de Aznar ya lo dijimos aquí la semana Sí. pasada y un poco es el sentir general. Tiene razón en lo que dice, pero no he sido ni el momento más adecuado para decirlo. Ni hacerlo tan en público, que puede haber otros instrumentos para poner de relieve eso, y que coincide lo que dice Aznar con gran parte del electorado del PP, eso es indiscutible. Sí. Lo hizo, eligió el momento. Parece que le dijo la periodista, mira que no estoy para capillitas. Y dice, no, voy a hablar claro, te voy a dar buenos titulares. Y vaya que sí los dio. Segundo. Todavía seguimos viviendo de ellos. Segundo, lo de que Rajoy se lleva a partir un piñón con Mas, no lo creo. Creo que es el personaje con el que peor se lleva. Le da pasta, le da Con el mucha que- pasta. Pero porque Y le hace Mariano muchas Rajoy, concesiones. este gobierno dijo desde el primer momento que iba a salvar a todas las comunidades, que no iba a dejar a caer, me parece que es la frase textual, por razones económicas, a ninguna de las comunidades. Y entonces ahí tenemos el caso de Valencia, tenemos el caso de Murcia, es decir, que no solo es Cataluña. En el el gobierno Tomás, lo que está breve, haciendo... vamos con el tema de los Lo que cubatas. está haciendo no es salvar a más, es salvar al ciudadano catalán que ya está suficientemente castigado con recortes y con los impuestos más altos de España. ¿Os fijasteis en la contestación que dio Rajoy cuando le preguntan sobre Aznar, que dice los expresidentes pueden hacer el papel que ellos deseen? ¿Hizo así? ¿No os disteis cuenta de ese detalle? Sí, sí. No. Para mí ese es el titular. Sí, el titular. Rajoy... Sí. Bueno, vamos con el tema de los momento le han cubatas. quitado- le Vamos van a con el quitar tema Endesa, de los perdona. cubatas Le han y de quitado los Endesa. gin tonics en el Congreso. Que bueno, no se pueden tomar bebidas alcohólicas en la cafetería del Parlamento de Galicia. Bebidas alcohólicas de alta graduación en el Parlamento de Galicia desde hace unos años. Sí pueden en el Congreso de los diputados y el resto de los trabajadores, gracias a que la mesa aprobó una subvención de 4.287.500 euros más IVA para que sus señorías y el resto de los trabajadores puedan tomar cubatas y gin tonics a 3,45 euros. Mucho más barato que en la calle, pero claro, yo en un principio creí que esto, digo, bueno, pues el señor tiene allí el bar, se lo da baratito porque tiene... No, es porque se lo subvencionamos. ¿Cuántos trenes son eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven esto? A No ver, me digan que es el chocolate del loro, porque esto es una granja Bueno, ya de aves motivo de canoras. dimisión, yo lo veo como motivo de dimisión del gobierno en pleno. Por menos que eso en la República dimitió un gobierno, en pleno, no al ministro de Hacienda. Que se le dé una subvención a quien está de parlamentario, que tiene un sueldo francamente bueno, dietas, hotel, alquiler de vivienda, tiene lo que quiere, y que se le dé una subvención y se admita que se tomen bebidas y que se le dé 4 millones de euros. Estamos aquí en Galicia Para que coman barato y tengan perjudicando al menús ciudadano baratos. por 22 millones de euros de tren, y allí se le da para que tome un gin tonic el no. mejor que existe. Y los menús, colmo don esto, Antonio, los menús escolares, los menús Pues escolares. sí, señora, muy efectivamente. acertada. Permítame que le Es dedique... motivo de dimisión de un Yo gobierno. quería decir algo Permítame, con el permiso de todos ustedes, quiero dedicar
encargarle, desde luego, el análisis de esta noticia al fiscal Anguita, que cuando vi que la traía, digo, caramba, él que siempre está, que si con las dietas, que si el business, que si tal, que si cual, pues para el fiscal Anguita le dedicamos el análisis de esta noticia. No, yo decía que estos días hubo elecciones en Italia, y hemos visto como ningún partido sacó más del 50% Bueno, hubo una abstención superior al 50% para empezar, y los resultados dicen muy poco pues, del mundo político. Esto nos va a cansar a todos. El hambre que se está pasando en España, las circunstancias de dificultad que tienen muchísimos jóvenes, que hablábamos de unas tasas de paro altísimas, y que se permitan el lujo, y además de no ocultarlo, de que se subvencionen servicios a gente que tiene unos sueldos y unos ingresos económicos que no tienen necesidad de hacer esto, no tanto por el importe, por lo que significa, sino por la imagen que se está dando de la política en España. Me quedan 2 minutos. Don Tomás. Pues que este es uno de esos temas, de esos pluses en especie, que incomprensiblemente los partidos o los parlamentarios y la clase política en general no termina de desprenderse de ellos, un tema que no se entiende que eso se pueda mantener, como todo el tema de las móviles gratis y todo, no solo el terminal, sino incluso el uso, el tema tampoco que salió antes informalmente de estos cubatas en el Ayuntamiento de Orense que se pasan al dinero público, en fin, son actuaciones... Lo de Orense es que era ya algo, ¿verdad? Don Francisco, lo de Orense es que ya se salía de... Incomprensible. ¿Verdad que sí? Sí. Incomprensible. Don Alfonso, ya para terminar, última intervención. No, ya se ha dicho, ¿no? Yo creo que sí hay una cosa. Hasta ahora, yo creo que la clase política española se consideraba impune, y yo creo que no se da cuenta que las circunstancias han cambiado, y que gran parte de la opinión pública, por muy narcotizada que haya estado, se está dando cuenta que lo que está pasando, porque lo vive y lo sufre cotidianamente, y ya ciertas cosas no se deben permitir, y si fueran mínimamente inteligentes no las harían. Porque yo creo que es una provocación. En la historia de España se ve que en algún momento, cuando hay situaciones de este tipo, se producen revueltas, se producen motines, se producen situaciones de insurrección, y suele ser, el factor desencadenante suele ser una tontería, puede ser el cubata, ¿no? Sí, yo realmente no sé cómo se atreven a usted intervino, ¿verdad? No, adelante. Una cosa, que ahora entendemos por qué Zapatero decía que el café valía 0,80, claro, porque es que él los toma en el Congreso exclusivamente. No vendría de más que saliera a tomarlo a los bares de enfrente, que están a 3,5 y a 5 euros. Y dicho esto, solución para evitar todo esto y hablar del déficit y otras historias: políticos autónomos. Esa es la historia. Usted quiere ser político, pase por Hacienda, dése de alta como autónomo. Y subvencionamos la seguridad social. Le subvencionamos las 6 meses, según como 6 meses, Mariano, ¿no? Y a partir de ahí ya vería cómo cambiaba la cosa. Pero esto no es en broma, ¿no? Esto no es en broma. Es una propuesta, está digna de estudio. Esto es una propuesta que se va a gestionar y que va a haber algún partido que posiblemente no el PP, lamentablemente, y no un partido afín a mis pensamientos, pero que están en ello y lo están barajando. El político sí, pero autónomo. O sea, como no el PP... ¿Quién les paga el sueldo? En ese momento no habrá políticos. ¿Quién les paga el sueldo? Bien, productividad, Alguien tendrá que pagar hasta aquí en la función de la bitácora de hoy. productividad, Don pero alguien tendrá que pagar. Gaspar, muchas gracias. Don Francisco, gracias, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Don Alfonso, gracias. Don Antonio, muchas gracias. Y don Tomás, gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. Estaremos a las 10:30. Entrevistamos a nuestro fiscal contertulio de la bitácora, Luis Anguita Juega, a propósito de la publicación de su tercera novela, ¿Dónde está tu destino? Nos contará, nos pormenorizará la vida del escritor. Que sean felices.